Hola a todos, soy Lorenzo Pérez, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Fidelities y aquí en estos vídeos os vamos a explicar, a dar consejos sobre vuestros derechos como pacientes, sobre vuestros derechos como empleado, vuestros derechos laborales frente a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si os gustan, darle like y si queréis seguir viendo contenidos que os puedan ayudar, pues os animo a que os suscribáis. Una pregunta que también nos soléis hacer es ¿quién puede solicitar una pensión por incapacidad laboral permanente contributiva en este caso? Pues realmente cualquiera que haya visto mermadas sus capacidades laborales por o derivadas de las secuelas y limitaciones de sus patologías. Es decir, en el momento en que cualquiera de nosotros veamos que nuestra capacidad laboral ya no es la que era y nos cuesta realizar nuestras tareas, nuestro trabajo de forma eficiente, de una forma digna incluso, podemos instar una solicitud de incapacidad laboral permanente sin ningún problema y sin tener que esperar, que es una leyenda urbana, a que finalicen los periodos máximos de baja o a que lo proponga la Seguridad Social, ni nada por el estilo. Eso es algo que se suele tener o que nos pueden incluso decir desde la Administración o que suele verse en foros y cosas por el estilo, pero realmente no hay que esperar. Cuando las lesiones nos han producido secuelas, lesiones o patologías, nos han producido secuelas y o limitaciones que tengan carácter prolongado o que tengan o incluso indefinido o permanentes, en ese momento ya podemos instar una solicitud de incapacidad laboral permanente sin ningún problema. Cuando nos han denegado una solicitud por incapacidad laboral permanente, lo que procede es la reclamación previa, que es una parte de la vía administrativa y que es la anterior a la vía judicial. De hecho, es reclamación previa a la vía judicial, es su nombre completo. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es, o lo que hacemos nosotros básicamente es incluir incluso jurisprudencia o casos similares por el que se han concedido tanto en vía administrativa como en vía judicial pensiones a las que estamos optando para que la Seguridad Social tenga en cuenta, tenga en consideración que la resolución que ha emitido desfavorable realmente se trata de un error, de una confusión, de un malentendido o porque no se han examinado correctamente los documentos o en la entrevista no se han tenido en consideración las aportaciones que haya realizado el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues un documento lo más completo posible que refleje la situación clínica del paciente, que refleje bien las secuelas y limitaciones por las que se solicita esa pensión y en nuestro caso pues lo que hacemos es aportar jurisprudencia y casos similares en los que se han concedido las pensiones a las que estamos optando y por lo tanto hace reflexionar a la Administración. Es cierto que quien va a emitir la nueva resolución a esta reclamación o quien va a contestar a esta reclamación previa es la misma persona que ha emitido la resolución desfavorable y les cuesta mucho obviamente dar su brazo a torcer y reconocer que ha habido un error. Pero bueno, hay que intentarlo y es un paso previo a la obligatorio además a la vía judicial que hay que tramitar en un máximo de 30 días hábiles una vez recibida la resolución de forma fehaciente, es decir, una vez que tenemos constancia escrita de la resolución desfavorable de esa solicitud inicial que hicimos de la incapacidad permanente. Muy frecuentemente nos estáis preguntando si puedo revisar mi pensión por agravamiento, si tenía, imagínate, una total y ahora que me encuentro peor puedo pedir una absoluta. La respuesta es que sí, pero que depende. Es decir, lo que hay que hacer en todos los casos es hacer un estudio de viabilidad de si realmente lo que tú crees que te corresponde
es lo que realmente te corresponde, porque muchas veces nos fiamos de lo que leemos en la Wikipedia, en el abogado Google, en el doctor Google, etcétera, etcétera, y lo que ocurre, o lo que nos ha dicho el vecino, o mi primo que es abogado, al final lo que hay que hacer es un estudio de viabilidad real de si las secuelas y patologías se han agravado o de nuevas patologías que se hayan podido producir tras la resolución, te acreditan para obtener un grado de pensión superior al que tienes. Si es así, obviamente hay que instar una nueva solicitud de pensión, de revisión de grado de pensión por agravamiento, y lo normal es que se conceda, aunque se tenga que pelear en la vía judicial. Pero lo que no se debe hacer es instar una revisión de grado sin hacer previamente ese estudio de viabilidad, porque te arriesgas no solo a que no te la concedan, sino que incluso a que te puedan retirar la pensión que tienes actualmente. Entonces, mi recomendación, haced siempre un estudio de viabilidad de si lo que queréis realmente os corresponde o no. ¿Cuándo se debe interponer una demanda para reclamar una pensión por incapacidad laboral? Bueno, pues en el momento en que recibamos la respuesta a la reclamación previa a la vía judicial por parte de la Seguridad Social, tenemos un plazo de 30 días hábiles para interponer la demanda. Hay veces que no llega esa respuesta, suele llegar, pero a veces llega demorada. El plazo que tiene la Administración es de 45 días hábiles para responder a la reclamación previa, y tras esos 45 días hábiles se produce lo que se llama silencio administrativo y tenemos 30 días hábiles para interponer la demanda. Si ha habido respuesta fehaciente y la tenemos, en ese momento al día siguiente empiezan a contar el plazo de los 30 días hábiles. Y si ha habido silencio administrativo después de esos 45 días hábiles, tenemos 30 días hábiles para interponer la demanda. Una pregunta muy frecuente, y además una leyenda urbana, es que tenemos que estar de baja para solicitar una pensión por incapacidad laboral permanente. La realidad es que no. La ley no dice nada al respecto, y la jurisprudencia avala el que no se necesite estar de baja para solicitar una pensión por incapacidad permanente. Si me pedís consejo, os diría que sí. ¿Por qué? Porque sí es recomendable estar de baja, porque la Administración lo que interpreta cuando no estás de baja y solicitas la pensión por incapacidad laboral es que muy malo no tienes que estar como para seguir trabajando. Hay mucha gente que obviamente no se puede permitir estar de baja, porque sabéis todos que se cobra un poco menos, etcétera, etcétera, sobre todo si es de larga duración, y por lo tanto o no tiene acceso a los variables, si tiene remuneración variable, etcétera, etcétera. Con lo cual hay argumentos por los cuales la gente tiene que comer, o todos tenemos que comer, y no nos podemos permitir estar de baja, y hay veces que, estando fatal, seguimos trabajando por lo que decimos, porque tenemos que seguir comiendo todos los días, llevar platos de comida a nuestra familia, y por lo tanto, aunque tengamos que hacer un sobreesfuerzo permanente o trabajar de forma incluso indigna, pues seguimos trabajando para poder mantener nuestra remuneración. Pero la realidad es que no se necesita, es decir, perfectamente podemos instar una solicitud de incapacidad laboral permanente argumentando todo esto que os estoy diciendo, que se necesita en los ingresos para poder realmente mantener tu nivel de vida y tu nivel mínimo de vida, y por lo tanto, aunque se esté realizando un sobreesfuerzo, se está trabajando con independencia de que no tengamos la capacidad laboral suficiente como para desarrollar nuestro trabajo. Otra pregunta que nos soléis hacer las personas que ya están jubiladas es si a partir de los 65 años podemos solicitar una incapacidad laboral permanente. A priori, no. Hay excepciones, y hay que verlas también con mucho nivel de detalle, en las que, si podemos demostrar que las secuelas y patologías son previas a la edad de jubilación, a la edad legal de jubilación,
se podría solicitar una pensión por incapacidad laboral permanente una vez pasado los 65 años o la edad de jubilación. Y otro caso es en el que sigas trabajando. Obviamente, si sigues trabajando y pasados los 65 años, sí que puedes solicitar una incapacidad laboral permanente sin ningún problema, puesto que sigues trabajando. Hay veces que confundimos la incapacidad laboral temporal y la incapacidad laboral permanente. Son dos cosas muy diferentes que además se tramitan por funcionarios diferentes, es decir, ni siquiera los que tramitan la IT, la baja, lo que todos conocemos como la baja, la incapacidad laboral temporal, son los mismos que tramitan las pensiones por incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral temporal es aquella que nos conceden, la baja de toda la vida, cuando necesitamos un tiempo para que nos recuperemos de las secuelas y o limitaciones que las patologías que padecemos nos han producido, ¿vale? El periodo normal máximo es de 365 días, aunque se puede prorrogar con otros 180 días hasta un periodo máximo de 545 días. A partir de aquí, de este momento, de los 545 días, nos pueden conceder una prórroga adicional si estamos pendientes, por ejemplo, de una cirugía, pero si nos conceden una prórroga que no sea para una cirugía inminente, nos pueden dar el susto o la desgracia de concedernos esa misma baja, pero no remunerada. Así que mucho ojo a partir de los 545 días, porque nos pueden meter en un problema importante. La permanente es cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías se consideran que van a tener un plazo de recuperación muy largo o incluso indefinido, es decir, que no se prevé una recuperación de esas secuelas y limitaciones. Y eso puede pasar incluso antes de solicitar la incapacidad laboral temporal, es decir, no es necesario que estemos de baja para que se produzca una solicitud de incapacidad laboral permanente, porque perfectamente podemos haber perdido nuestra capacidad laboral, bien sea por un accidente, bien sea por una enfermedad grave, degenerativa, haber seguido trabajando hasta hacer nuestros máximos esfuerzos, no estar de baja, pero que esas lesiones, esas secuelas y limitaciones sean permanentes, no se puedan revertir, y por lo tanto no es necesario pasar, que esto es una leyenda urbana muy comúnmente conocida y que todo el mundo piensa, pasar por la incapacidad laboral temporal para solicitar una incapacidad laboral permanente, para solicitar tu pensión. Bueno, pues espero que os hayan gustado. Si es así, pues acordaos de darle like a estos vídeos. Seguiremos haciendo vídeos con temas que nos preguntéis, que sean de vuestro interés, y suscribíos si os gustan para poder acceder a estos contenidos. Es un placer estar con todos vosotros y nos vemos muy pronto. Chao, hasta otro día.